Bien. Buenas tardes. Los saluda Sonia Romero, miembro fundador de Acacia Empresarial. El mundo está viviendo una crisis global que ha transformado el escenario económico y empresarial, afectando de manera importante las operaciones comerciales. Ante esta coyuntura, 60 empresarios de Acacia nos brindan su conocimiento y experiencia en diversos campos y especialidades para contribuir con la puesta en marcha de los planes de continuidad, contemplando factores operativos, regulatorios y financieros. La exposición principal estará a cargo del señor Jorge Bravo y tomará 25 minutos aproximadamente. Posteriormente a eso, continuará un panel de expertos. Cada uno de ellos tendrá entre 5 y 7 minutos para sus comentarios, que serán terminados y redondeados por el señor Bravo al culminar. El día de hoy tomaremos un tema sumamente importante dada la coyuntura. Todos necesitamos crecer, todos queremos buscar nuevos mercados y justamente la especialidad de Jorge Bravo es la internacionalización de empresas. Jorge es abogado con maestría y doctorado en Derecho Comercial, socio y gerente de Luma Consulting, con oficinas en Perú y Colombia. Es socio del despacho legal Life Abogados, con sede en Madrid, La Coruña y Lima. También es director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Pacífico, con sedes en México, Panamá, Colombia y Chile. Y justamente hoy hablaremos sobre cómo incursionar en nuevos mercados. Jorge, el micro es tuyo. Adelante. Gracias, Sonia, y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y que nos están viendo a través de la plataforma YouTube. Efectivamente, el tema que hoy día traigo para compartir es un tema sumamente interesante y que debido a la coyuntura actual por la que estamos pasando es un tema que cada vez ha ido tomando mayor importancia. ¿Cómo acceder a nuevos mercados? ¿Qué estrategias debo desarrollar o implementar para el inicio de un proceso de internacionalización? Estas dos preguntas voy a tratar de resolverlas en estos minutos que tenemos. He preparado un pequeño resumen, una guía, porque voy a referirme a algunas estrategias muy puntuales vinculadas a la estructura organizacional que debe implementar la empresa en este proceso de acceso a nuevos mercados o de inicio de internacionalización. Nosotros comenzamos en el año 2006 en el desarrollo del asesoramiento en el acceso a nuevos mercados. A la fecha hemos desarrollado más de 380 procesos de internacionalización y como bien lo ha señalado Sonia, para nosotros fue todo un reto el hecho de primero abrir oficinas en otro país. Tenemos oficinas en Colombia desde hace 4 años aproximadamente, estamos por cumplir 4 años ya del lanzamiento de nuestra oficina en Colombia. Este año teníamos todo organizado para el lanzamiento de nuestra oficina en México, probablemente tendrá que esperar a mediados del 2021, pero además, desde hace aproximadamente 10 años, tenemos una serie de alianzas con algunos organismos privados y públicos, tanto en Panamá como en Chile, Ecuador, España, Italia y la República Checa. Y por lo tanto, el comprender estas características que debe tener o que debe conllevar todo proceso de internacionalización, no solamente pasa por explicar una metodología que aplicamos o que recomendamos para estos procesos, sino pasa también por compartir nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que nosotros hemos vivido? ¿Cómo lo hemos afrontado? Porque como vamos a conversar, hay una serie de características que son importantes tener en cuenta para que estos procesos de internacionalización sean exitosos, ¿no? Entonces, voy a comenzar haciendo o refiriéndome principalmente a cuáles son las premisas para la internacionalización y acceso a nuevos mercados. Nosotros consideramos que son tres premisas fundamentales. Toda empresa debe tener estos 3 aspectos incorporados dentro de su proceso, su estrategia, para que el desarrollo de un proceso de internacionalización pueda ser exitoso.
El primero de ellos es que el proceso de internacionalización, ojo, no es una actividad eventual. O sea, muchas empresas piensan de que van a acceder a un nuevo mercado por el lapso de un año. Las cosas no funcionan así, ¿no? El proceso de internacionalización no es una actividad eventual y tampoco responde a situaciones coyunturales, porque como sabemos, las situaciones coyunturales tienden a cambiar rápidamente. Y cuando cambian estas situaciones coyunturales, probablemente afectan la estrategia inicial que desarrolló la empresa para el acceso a un nuevo mercado. Por el contrario, dice, ¿no? El proceso de internacionalización exige una visión a mediano plazo, mediano, largo plazo, y sobre todo una estrategia claramente definida. Entonces, este es un primer precepto importantísimo para tenerlo en cuenta, ¿no? No es una actividad eventual que no responde a una situación coyuntural del país al cual quiero acceder, sino que, por el contrario, exige una planificación a mediano o largo plazo, y esa planificación debe contener una estrategia claramente definida. El segundo aspecto es que no basta la presencia en otro territorio, es decir, no basta el solo hecho de llegar a un nuevo país, ¿no? Sino que pasa por conocer, y aquí lo hemos puesto, y respetar los aspectos culturales, ambientales, las reglamentaciones, exigencias sanitarias, entre otros. Nosotros creemos que un proceso de internacionalización pasa primero por comprender cuáles son las características socioculturales del país al cual quiero llegar. Si nosotros no comprendemos esas características socioculturales, es muy probable que el proyecto vaya a fracasar. Por una sencilla razón. No vamos a comprender de qué manera debemos manejar nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones fiscales, los plazos para ejecución de los proyectos, porque cada país tiene sus propias características. Cada país tiene su propia dinámica en el desarrollo de su actividad interna. Y esto es fundamental conocerlo. Y un tercer aspecto, importantísimo también, nuestra tercera premisa, es que la decisión de internacionalizar una empresa responde al deseo de crecer, es decir, de acceder a un nuevo mercado, del crecimiento propio que busca toda empresa. Toda empresa lo que busca no solamente es mantenerse en el tiempo, sino crecer en el tiempo, ¿no es cierto? Y aquí un aspecto importante es que la internacionalización no está limitada para las grandes empresas. A veces se piensan, he escuchado muchas veces que las empresas dicen, no, pero yo para qué voy a buscar acceder a un nuevo mercado si yo no estoy en capacidad, yo soy una empresa pequeñita, tengo un producto sumamente interesante, pero no, ¿para qué voy a acceder a un nuevo mercado si eso, yo no puedo hacerlo? Eso es para las grandes empresas, y esto no es así. El tamaño de la empresa no tiene que ser un impedimento para el proceso de expansión de la misma, ¿no? Y concluimos estas tres premisas diciendo de que no existe una fórmula única para la internacionalización, no existe. No hay una manera, no hay una pauta. A veces en algunos foros se entregan unas guías de internacionalización con el paso 1, el paso 2, el paso 5, el paso 10. Y ojo, no funcionan. Estas guías no sirven, porque uno tiene que vivir la experiencia de la internacionalización, tiene que interiorizar las características, tiene que comprender los aspectos socioculturales, tiene que entender su dinámica interna de la empresa, qué formalidades debo cumplir, qué requisitos de carácter financiero y tributario debo implementar, cuál es mi visión y mi estrategia para el acceso a un nuevo mercado. Todas estas son las características que la empresa debe poner a disposición de un proceso de internacionalización y, como nosotros decimos, es como un traje hecho a la medida de cada empresa, que es lo que le va a permitir luego desarrollar un proceso exitoso. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos indicado siempre que las estrategias para la internacionalización suponen cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Una estrategia interna, es decir, al interior de la empresa, qué cosa es lo que la empresa debe hacer hacia adentro. Una estrategia externa de exploración del mercado, a dónde voy a llegar, cuáles son las características del país donde voy a desarrollar mi proyecto. Una estrategia financiera importantísima, probablemente todas son importantes, pero la financiera tiene una implicancia fundamental, porque lo que uno quiere es invertir para que luego
esa inversión le genere rentabilidad. Y el planeamiento es un aspecto fundamental para el éxito de un proceso de internacionalización. Entonces, hay una tercera estrategia, que es la financiera, y por último, una estrategia vinculada al cumplimiento de las formalidades. Las formalidades que son fundamentales para que el proceso que uno va a seguir sea un proceso exitoso, seguro, y que cumpla con toda la estructura formal que nos permita operar regularmente en un nuevo país. Voy a referirme rápidamente a estas 4 estrategias, ¿no? La estrategia interna, como lo indico aquí en esta premisa, lleva implícito un proceso de innovación interno al que la empresa debe someterse, ¿no? Porque necesariamente todo proceso de internacionalización conlleva internamente un proceso de innovación. Tiene que implementar una nueva estructura, tiene que innovar en un nuevo proceso, tiene que invertir la empresa para que este proceso sea un proceso exitoso, pero hay implícito un proceso de innovación claramente, que afecta claramente a la empresa y a este proceso de acceso a nuevo mercado o internacionalización. ¿Cuáles son los factores que debe tenerse en cuenta? 4 aspectos fundamentales: definir el equipo a cargo del proceso. Ojo, yo digo que equipo porque muchas empresas, sobre todo pequeñas, a veces creen que el dueño de la empresa es el que tiene la idea y él es quien va a llevar adelante el proceso. Y esto no funciona así. Uno tiene que ampararse o tiene que sostenerse en un equipo. Y un equipo que tenga, siempre nosotros recomendamos que sea una mixtura de personas, que de repente sea un equipo local del país donde va a desarrollar su negocio y un país, y un equipo de personas, un grupo de personas del país de origen de la empresa, para que puedan complementarse en esa visión global que necesitamos tener del mercado al cual queremos llegar, ¿no? Yo les cuento como anécdota, siempre esto ha sido antes, a fines del año pasado, ¿no? Un cliente nuestro que ya está en su proceso de expansión, se dedica a todo el tema gastronómico, y lleva 4 meses yendo todas las semanas a Chile, y un día viene, me busca en la oficina y me dice: Jorge, qué difícil es hacer un proceso de internacionalización. Yo pensé que era más sencillo. Todas las semanas tengo que estar yendo a arreglar los problemas. Y le digo: no, pues es que está mal, es que no eres tú. Tienes que diseñar o tienes que elegir un equipo que te sostenga en el desarrollo de tu proyecto. Porque de lo contrario vas a vivir solamente para abrir los restaurantes en Chile. Y cuando tengas que abrir en Panamá o cuando tengas que abrir en Colombia, ¿cómo vas a hacer? No, no me va a dar el tiempo. Bueno, definir el equipo es fundamental. Y ese equipo debe tener funciones claramente definidas para que luego no haya ninguna confusión en qué hace uno y qué hace el otro. ¿Qué atribución tiene el que está en Perú y qué atribución tiene el que está en el otro país, ¿no? Esto es fundamental. Comprender culturalmente el país de llegada, importantísimo, de esto me referiré un poco más adelante. Y por último, ahora se ha consolidado esto, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha consolidado el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, esto es fundamental, ¿no? Ahora uno puede estar, pues, en todo el mundo a través del Zoom, ¿no es cierto? Como estamos nosotros en este momento, en el mundo a través de la plataforma YouTube, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Hay que utilizar las herramientas tecnológicas como nuestro aliado, ¿no? Como aquello que nos permite manejar desde nuestro lugar o desde nuestra posición cómo van operando nuestras distintas actividades en los países donde tenemos presencia. Todos estos aspectos corresponden a la estrategia interna que debe implementar una empresa, ¿no? Son aspectos fundamentales, pero que tienen que estar claramente definidos. Si esto no se implementa, pues luego comienzan los problemas, como el caso de este cliente que les comentaba, de que me dice pues que llevaba tanto tiempo yendo a Chile y que le era extremadamente difícil, ¿no? ¿Cuál es la estrategia externa? Bueno, acá nosotros consideramos 2 factores fundamentales. Primero, hay que explorar el mercado, ¿no? O sea, no es que uno escucha que el mercado colombiano es un mercado súper bueno. No. No, ahora el mercado mexicano es un mercado sumamente interesante. No, uno no tiene que escuchar, uno tiene que comprobar, ¿no? Y esa comprobación pasa por realizar una exploración de mercado. Pero ojo,
nosotros recomendamos que siempre la exploración la haga uno de manera directa. Que no se encargue a un tercero, que me haga un estudio de mercado. Porque claro, el estudio de mercado es un resumen de un documento, de un análisis, es un montón de papel, y el papel no me va a decir más que la letra que está allí. ¿Cómo cotejo esto? O sea, ¿cómo valido esta información? Entonces, es importantísimo explorar el mercado. Y para eso tienes, por un lado, las citas de negocio, los viajes de negocio, las misiones comerciales, que se hacen mucho, mucho. Y tienes también la posibilidad de participar en ferias, aunque sea a ver. O sea, no es que no, ¿cuánto voy a gastar en una feria porque tengo que alquilar el stand? No tienes que alquilar el stand. O sea, tú vas a hacer un proceso de exploración. Entonces, tú lo que vas a hacer es recorrer cada uno de esos stands, pedir las tarjetas, validar qué productos tienen y pensar de qué manera puedes tú generar sinergias con ellos. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es parte de este proceso de exploración de mercado. Y en un segundo momento tienes que hacer el estudio de mercado, pero ojo, no, como les decía hace un momento, no este estudio de mercado como comúnmente se entiende, el informe, ¿no? ¿no? El informe este de 80 páginas con números, gráficos, cuadros, que luego sirve para poco. O sea, es importante, es importante tener algunas referencias, pero nosotros recomendamos muchas veces tener referencias, y se está utilizando ahora en estos últimos años, se está utilizando mucho, tener estas referencias de manera directa. Es decir, nosotros consideramos es una exploración de mercado sin instalación física. Es decir, yo no abro oficinas todavía, pero sin embargo, contrato un gerente de proyectos. Y ese gerente de proyectos, durante 6 meses, va a explorar cómo se mueve el mercado en un sector específico, indicándome valores, características de los productos, calidad, sector al cual está dirigido. Y ojo, como yo tengo mi gerente de proyecto, puedo validar con ese gerente la información. Tengo cómo contraponer las dudas que van surgiendo, ¿no? Entonces, esto es fundamental y muchas empresas lo están comenzando a aplicar. Ya no se hacen estos estudios de mercado clásicos, el papel, ¿no? Con la encuesta. Generalmente se utiliza una persona, un equipo de personas que lo que hace es hacer todo el proceso de exploración. Luego, tenemos el análisis sobre la situación de mercado, factores a favor y en contra, la situación país, fundamental, las características sociales, socioculturales del país, ¿no? Hace un momento yo les decía, claro, hoy es lunes, hoy he tenido un día full, claro, como es para nosotros los lunes. Pero en algunos países más tropicales, más cercanos al trópico, el lunes no es como nuestro lunes. El lunes es todavía como una prolongación del fin de semana. Entonces, claro, estas son cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque no es que no respondan a una obligación laboral, es que hay que entender cuáles son estas características socioculturales del país al cual vamos a llegar. Ni qué decir de algunos países, pues, en donde, claro, las cosas son un poco cuadriculadas, ¿no? O sea, no cabe ni siquiera la posibilidad de dejar abierta alguna puerta, no, son cosas cerradas, hay que analizar o estructurar el proyecto de una manera y punto, hay que hacerlo. Entonces hay que entender cuál es la característica del país, las características socioculturales del país al cual uno va a llegar, y por último, definir el sector de desarrollo, ¿no? Si voy a ir a venderle al Estado, si voy a ir a venderle a empresas privadas, este es un aspecto también importantísimo dentro de esta estrategia externa de comprender el nuevo mercado. Hay una estrategia financiera que pasa por armar el budget, es decir, el presupuesto que necesito para el desarrollo de mi proceso de internacionalización. Ojo, y esto es lo más común, no, yo voy a internacionalizarme y a los 2 meses esa empresa ya me tiene que generar rentabilidad. Mentira. A los 2 meses recién vas a estar terminando tu proceso de registro o validando tu autorización para contratar con el Estado o realizando tus primeras reuniones. O sea, no funcionan así las cosas, ¿no? Mínimo, nosotros siempre decimos que un proceso de internacionalización comienza a moverse entre el 8º y el 12º mes, ¿no? O sea, tienes que esperar casi un año para que tu proyecto comience a moverse. Entonces, ¿y ese año cómo sostienes tu proyecto? ¿No? O sea, tienes que asignarle un presupuesto, ¿no?
Tienes que determinar cuáles van a ser estos recursos para los viajes, la oficina, el personal, la asesoría, los gastos operativos, todo, ¿no? Y tienes que, de manera directa, financiar este proceso de internacionalización. Aquí hay un tema que es fundamental, que no lo hemos puesto en este punto, lo hemos puesto en el siguiente, ¿no? Tiene que ver con lo financiero, que es importante elaborar tu planeamiento tributario. Porque sin planeamiento tributario, pues, ¿cómo mueves tu rentabilidad? ¿Qué hago con mi utilidad? ¿La dejo? ¿La traigo al Perú mejor? Pero luego tengo que tributar allá, y luego tengo que tributar acá, y entonces mi utilidad se me va en tributos. Entonces, ¿cómo no lo pensé antes? Claro, ¿cómo no lo planificaste anticipadamente? Este es un aspecto fundamental. El trabajo de planeamiento tributario es medular en el desarrollo de un proceso de internacionalización. Si uno no elabora su planeamiento tributario adecuadamente, está condenado al fracaso. Y aquí hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? ¿Cuáles son las características tributarias? ¿Cuál es el rol que cumple la entidad tributaria dentro del país al que voy a llegar? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que tiene para exigir luego los procesos de fiscalización que tanto hablamos, ¿no? ¿Cómo son la rigidez? ¿Cómo funciona los tratados de doble tributación? Porque tenemos países con los que tenemos tratados de doble tributación o tenemos acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la Comunidad Andina. ¿Cómo funciona todo esto para desarrollar mi planeamiento tributario y que en todo caso lo que gane, la utilidad que obtenga, tenga el menor golpe de carácter tributario, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, eso es un trabajo que se tiene que hacer previo a, y que es importantísimo conocerlo porque luego ya no hay posibilidad de rectificación, ¿no? Y por último, la estrategia formal o el cumplimiento de las formalidades, que son importantísimas tenerlas en cuenta. Porque no es que yo mañana llegue a un nuevo país y bueno, y diga, ya, aquí estoy, vamos a abrir la empresa. ¿Cómo hago? ¿A dónde tengo que ir? No, pues, si llegaste sin haberte preparado para esa apertura, probablemente el viaje que hiciste fue un viaje en vano. Hay que cumplir con todos los requisitos legales y con todas las formalidades que la ley exige, ¿no es cierto? Y pasa por determinar si debo abrir una sucursal y qué requisitos debo cumplir, si debo crear una empresa nueva en el país de destino y qué requisitos debo cumplir, si debo realizar algún tipo de alianza, de repente no voy a abrir una nueva empresa, pero quiero generar una alianza con una empresa local, ¿cómo lo hago? Todos estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta para cumplir con estas formalidades que me permitan operar de manera correcta. Debo nombrar un representante, pero ese representante va a manejar mi cuenta, la cuenta de la empresa. ¿Cómo lo superviso? ¿Cómo determino cuáles son los límites que debe tener esta persona para manejar la empresa, para que no pueda contratar a 100 personas y de repente, claro, yo me quedo con un problema? ¿Cómo debo manejar este proceso? Es el cumplimiento de las formalidades que todas las empresas deben seguir para el acceso a un nuevo mercado. Un aspecto importantísimo también es tener en claro a quién le quiero vender. ¿Le quiero vender al Estado o le quiero vender a los privados? O a ambos de repente. ¿Por qué? Porque si le quiero vender al Estado, en el país de destino, en el país al que voy a llegar, probablemente lo que tenga que hacer es abrir una sucursal, porque voy a tener que llevar del país de origen toda esa experiencia que me permita luego en el país de destino, esa experiencia aportarla, y cuando entra a competir para venderle al Estado, cuando entra a competir con otras empresas, la mía puede estar en una mejor posición por toda esta experiencia que tengo, ¿no? Son aspectos importantes para tener en cuenta porque pueden marcar la diferencia en cuanto al éxito, en cuanto al tiempo y en cuanto al mejor uso de los recursos para acceder a un nuevo mercado, ¿no? Estas son algunas ventajas de la internacionalización. Hemos llegado ya a los 25 minutos, solo les voy a robar 3 minutos más. Hemos llegado, estas son algunas ventajas de la internacionalización.
aumenta la independencia de los ciclos económicos del mercado local. Claro, no dependo de qué cosa es lo que pasa acá, tengo otra posibilidad para manejar un poco lo que pasó con la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? Donde muchas empresas europeas llegaron al Perú o a Latinoamérica. Y la operación de Latinoamérica fue la que permitió sostener las operaciones que tenían en la matriz, en Europa, ¿no? Porque claro, en ese momento, mientras que Europa estaba en una crisis financiera muy, muy dura, muchos países de este lado del continente estábamos en una etapa de mucha bonanza económica, ¿no? Entonces, aumenta esa independencia de los ciclos económicos del mercado local, te permite acceder a un mercado más amplio por razones obvias, mejora la imagen, te permite obtener una mayor rentabilidad en la medida que puedas conocer estas características, sobre todo de la parte tributaria, aumenta tu capacidad productiva, te ayuda a diversificar algunos riesgos comerciales y te permite también disminuir algunos costes aumentando la eficiencia productiva porque te permite diferenciar o manejar tus proyectos. De repente ya no lo hago directamente desde Perú, una parte de este proyecto lo manejo con los consultores en México y la otra con los consultores en China o en la India. Te permite ser más eficiente con el manejo de tus recursos, ¿no? Esto, ¿cómo se desarrolla la internacionalización el día de hoy? Como les había señalado hace un momento, tienes una serie de acuerdos internacionales y tratados de libre comercio, tienes los mercados online, esto funciona muy bien, ¿no? Sobre todo ahora hay muchas empresas que han comenzado a mutar su proceso de venta física a procesos online, y lo que va a seguir muy, muy pronto seguramente es que muchas empresas que ya se posicionan en un mercado local comiencen a explorar este mismo canal de venta para llegar a nuevos mercados, a mercados del extranjero, y tienes ahora la Alianza del Pacífico también como un mecanismo sumamente beneficioso para el desarrollo de negocios a nivel de la región, no solamente para hacer algo muy, muy puntual de la Alianza del Pacífico. Actualmente está liberado el 92% de todos los productos arancelarios. Los productos arancelarios se unificaron entre los países de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Colombia, México y Perú, se unificaron y luego se liberaron, se desgravaron este 92% de productos. El 8% de productos que quedan son productos vinculados a temas de salud y al tema fitosanitario que este año se esperaba levantar. Imagino que el próximo año se debería estar ya levantando estas restricciones para tener el 100% de los productos totalmente con cero gravamen, ¿no? Y que puedan trasladarse con cero gravamen entre los países de la Alianza del Pacífico. Esto va a ayudar mucho a que nuestras relaciones comerciales puedan mejorar, ¿no? Concluyo solamente comentándoles de que nosotros desde Luma, del 5 al 9 de octubre, vamos a tener una primera misión comercial virtual realizada en Colombia, Chile, México, Panamá y Perú. Lo incluyo Perú porque esta misión comercial la lanzamos nosotros en varios países, en los países donde tenemos presencia, lo realizamos de la mano con la Cámara de Comercio del Pacífico. Tenemos ya los cupos full, ya cerramos el viernes de la semana pasada, cerramos ya nuestras inscripciones, pero el día de hoy hemos aprobado lanzar una segunda misión comercial exactamente igual a esta, que va a ser la última semana de noviembre. ¿Esto qué te permite? Te permite decir, caramba, yo quiero conocer cuáles características tiene el mercado panameño. Te permite, pues, agendar reuniones con empresas panameñas para entender cuáles son estas características, cuáles son los aspectos a favor, en contra, todo aquello que te permita luego tomar la decisión adecuada de si debes o no acceder a este mercado panameño, ¿no? Yo con esto concluyo, están los datos de contacto, y les agradezco por su participación, y nos quedamos ahora con el fabuloso panel que tenemos aquí. Gracias, Sonia. Gracias, Jorge. Realmente valiosísima información, muy bien estructurada. Si queremos crecer y salir al mercado internacional, tenemos que seguir los pasos que nos indicas. Y en ese sentido también vamos a escuchar a Fernando Tello. Fernando es abogado con especialidad en Derecho Corporativo y Tributario. Él tiene 15 años de experiencia en asesoría y auditoría tributaria para la prevención de riesgos tributarios.
Actualmente es partner en el estudio Hernández y Ugarelli. Adelante, Fernando. Sonia me sonrojas. Gracias. Jorgito, excelente exposición. De verdad que has abordado perfectamente bien todos los temas asociados a una internacionalización de procesos, incluido el tributario. O sea, en realidad debo decir que no tengo mucho más que agregar, más allá de efectivamente pues la posibilidad de explotar esa red de tratados de doble imposición que tenemos hoy día. En los meses pasados han entrado tres nuevos convenios, entre los cuales está el de Corea, siendo que nosotros importamos un montón de Corea. No sería una mala idea empezar a explorar por ahí posibilidades de alianzas comerciales. Fuera de eso, sí, pues efectivamente el componente tributario es muy importante al momento de definir si una inversión va o no va a determinado país. Probablemente no sea el evento que defina la entrada a una determinada jurisdicción, pero efectivamente, pues, si un inversionista no tiene cuidado, podría llevarse, mira, 30% en Perú, 29.5% para ser exactos, y ya que estamos en la maestría, te diré 21% en Estados Unidos. Estás hablando de 50% de tu utilidad, se va pagando impuestos en un lado y en otro, si es que no tienes especial cuidado en manejar este elemento. Y siendo ese el caso, pues lo más saludable es efectuar una labor de análisis tributario previo para poder sopesar y medir cualquier impacto que pudiese tener, y en todo caso definir cuál va a ser la ruta que uno va a tomar para ingresar con las menores cargas posibles. Con eso les agradezco muchísimo la oportunidad y Jorgito, de nuevo muchas gracias. Gracias, Fernando. En este momento vamos a darle la palabra al señor Willer Galván. Él tiene una amplia experiencia en el manejo de negocios internacionales. Él es emprendedor, creativo e innovador. Tiene operaciones mineras en Zambia, además de otros negocios internacionales. Es director de proyectos sociales sobre educación y tecnología. Willer es un eterno innovador y siempre está creciendo alrededor del mundo. Nos va a contar ahora su experiencia en estos negocios fuera de Perú. Adelante, Willer, por favor. Gracias, Sonia. Gracias, Jorge. Efectivamente, todo lo que ha nombrado Jorge son los pasos que se dan, que hemos dado para llegar a internacionalizar, ¿no? Algo curioso también obviamente son los pasos comunes que hay que dar, y yo quiero contarles un poco más de casuística, solo para ponernos en contexto. Nosotros, dos de nuestras empresas tienen sucursal en Zambia, en el medio de África. Como se imaginarán, una cosa es internacionalizarse, algo cerca, misma cultura, idiosincrasia, etcétera, y otra cosa es llegar pues a otro mundo, ¿no? Otro continente, donde, como muchas veces he comentado, te encuentras con otro idioma, idiosincrasia, cultura, costumbres, legislación, geografía, clima, todo diferente, ¿no? Una historia diferente. Es más, son colonias, Colombia es colonia británica, nosotros es colonia española, con dos mundos muy, muy diferentes. Dentro de eso, pues efectivamente, considerando las cuatro partes que mencionó Jorge, por ejemplo, en la parte interna, efectivamente uno tiene que ver qué es lo que ha preparado. O sea, uno debe ya tener como un producto, una estrategia, ¿no? Se supone que voy a dar ejemplos puntualmente sobre lo que mencionó Jorge, dentro de interno, externo, financiero y formalidades, ¿no? Uno ya debe ir con una fórmula ganadora. Se supone que tú vas con un producto donde tú consideras que llegas a ganar, si no, no estás yendo, ¿no? Tú no vas sabiendo que tu producto no es el mejor, ¿no? O compite con los mejores. Entonces ya tienes una estrategia por medio, ¿no? También has explorado tu mercado, ¿no? En nuestro caso,
En minería, efectivamente, habíamos visto que teníamos, el minero peruano tiene más background que la mayoría de mineros del mundo, por lo mismo que el Perú tiene muchos tipos de minerales, entonces más experiencia minera. Y encima tenemos, esa es la ventaja competitiva, y la ventaja comparativa, que costamos menos que mineros de países desarrollados, ¿no? Australianos, africanos, canadienses, ¿no? Entonces, con ese mix, decimos, ok, si nosotros podemos trabajar a 5.000 metros de altura, 0 grados, o en la selva, o bajo el nivel del mar, como actualmente trabajamos acá en Perú, ¿no? Y hay que ver qué tan difícil puede ser el tema, ¿no? Con un cliente serio, siempre mirando que sea un cliente que vaya a pagar, porque una vez que estás en el extranjero, el tema de la cobranza es vital, tienes que asegurar tu flujo, ¿no? Entonces vas y entonces con esa fórmula ganadora, yo ahorita les quiero dar los que van a ser mis tips. ¿Cuáles son mis tips? ¿Ya? Ya que Jorge ha tocado la parte técnica, y luego voy a hacer mis tips de lo que vi en la cancha. Lo primero, la decisión. O sea, no es que, oye, qué bonito sería, no es, o sea, si tú vas, es porque está dentro de tu plan, lo necesitas con todas las ventajas que mencionó Jorge, mercado, crecimiento, imagen, diversificación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se supone que también, parte de la decisión es que también tienes un presupuesto para eso, ¿no? O sea, uno no va a hacer exportación de servicios de mochilero, ¿entiendes? Entonces, vas armado, ¿no? Llegas, pero no solo es la decisión, David, sino ahí viene el creértela, que es el gran problema de los peruanos, y eso muchas veces lo comento, ¿no? Tú vas y tú tienes que verlos de igual a igual. O sea, tú no vas queriendo agarrar la partecita de abajo, eso, si vas, ¿no? Que puede ser una estrategia, ¿no? También de liderazgo en costos. Oye, pero si tú vas y consideras que tienes un factor diferencial, o por último, puedes igualar la oferta de otra empresa extranjera, de los locales, y vas convencido, hablándole como si le hablases a tu vecino de los productos que manejas, ¿no? De los servicios que haces y por qué serías mejor tú, ¿no? O sea, y es un tema mental, y es un tema del peruano quitarse esos complejos. El Perú tiene una gran capacidad emprendedora. Acá sobrevivimos, acá podemos sobrevivir hasta una guerra nuclear. No sé cómo, pero acá el peruano se levanta. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en otro país? Igual, el peruano es conocido por ser trabajador, o sea, eh, entonces es creérsela y encontrarte. Otro tema clave es, a ver, ¿qué hizo Pizarro cuando llegó? ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron a Latinoamérica, a América? Su Felipillo, alguien de confianza. Tú necesitas alguien de confianza local, sea empresario, asesor, puede ser tu contador, puede ser tu asesor legal, oye, puede ser alguien del sector, puede ser alguien hasta que lo contrates, ¿no? O es parte del soft landing, que es lo que hace Jorge al llegar a otros países, ¿no es cierto? Porque tú necesitas que alguien local te datee de cómo funciona, porque una cosa es lo que ves las noticias y otra cosa es lo que va a hacer en el día a día, ¿no es cierto? ¿No? Es como cuando de Perú piensan que hay gallinas corriendo por nuestras casas, pero cuando llegan dicen, tienen su malecón, tienen Miraflores. Pues lo mismo pasa con cada país del mundo que vayas. Entonces, gente de confianza local que te traduzca también. Ojo, tú puedes saber todo el inglés, pero a mí me ha pasado muchas veces en Zambia que hay una palabra especial que confused, de confundido, por ejemplo, que si tú le dices a alguien confundido es una gran ofensa, pero en otros países esa palabra no significa ofensa. Entonces, cosas como esas, ¿no? Pero eso solo te vas a enterar ahí, no te lo vas a enterar ni siquiera por internet, ¿no? Ok. Luego, gente de confianza para delegar. Es que esa es la única forma, ¿entiendes la figura? Porque nadie puede hacer todo. Entonces tú tienes que tener un buen profesional, ¿no? Conseguir gente, normalmente lo recomendable es gente que hayas formado en tu empresa, que conoce tu visión, la cultura organizacional, tu filosofía, y tenga esa lealtad, esa fidelización de haber trabajado contigo tiempo, permite que sea, ¿no? Esa gente, ¿sabes? Tenga ese extra compromiso de energía al momento en los momentos difíciles. Nosotros hemos vivido eso y cuando llevamos un mix de mitad de gente de nuestra empresa, que tenían años con nosotros, y mitad que contratamos nuevos para el proyecto, ¿no? Estoy hablando cuando llegamos a África.
Pues dicho y hecho, y así exactamente, los que fallaron y no pudieron y aguantaron mucho fueron los externos. Los que se quedaron y gracias a ellos el proyecto perduró fue la gente que estuvo con nosotros, porque ellos estaban cuidando su empresa, ¿no? Yo por eso siempre diferencio a la gente, y es una recomendación, quienes están comprometidos con su empresa y quienes son mercenarios, que están solo por un sueldo, ¿no? Esa es una recomendación importante. ¿Qué más? Otro tip, observar mucho. Y más que hablar, observen. Observen cómo funciona, quién es quién, ¿no? Ojo, el local les va a contar, pero ustedes también observen, visiten diferentes sitios, vayan a supermercados, hablen con gente de restaurantes, hablen con gente de todos lados, porque de todos lados se van a enterar de tips, de cositas, que aunque no lo crean, les sirven luego para negocios. Pero te lo puedo contar hasta yo me acuerdo una conversación echando gasolina en el grifo, ¿no? Y contándome, sí, que tal, porque resulta que los días, ese día me enteré, pues que los días tales, tal cosa no atendía, tal, y el del grifo me ayudó a ganar tiempo un montón de cosas que eran procesos, ¿no? Eso. Después, el plan de contingencias. Bien, por más perfecto que hagan su plan y por más presupuestado, van a suceder cosas. Nosotros tenemos que llevar 5 equipos desde Perú hasta África vía mar, 2 meses de ruta, ¿ya? Llegaba a Sudáfrica, de ahí se trasladaba, ¿no?, por tierra hasta, o sea, por tren a Johannesburgo, y de ahí por tierra hasta Zambia, cruzando Botswana. Oye, el primer equipo llegó bien, tal. El 5.º equipo no llegó. Y no llegó, y nos preguntamos por qué, y resulta que el agente nos quería cobrar una factura por contingencias, por si algo pasase. A la hora de la hora era casi como un chantaje. Tuvimos que ir a buscar el equipo. O sea, cosas que ni te las esperabas, ¿no? Ojo, le estoy contando un caso extremo. Así no sucede, pero después de vivir eso, el resto es más fácil. Ya cuando has vivido todas esas cositas, ¿no? Entonces, un plan de contingencia. A veces hay gastos no esperados, ¿no? A veces el trámite que tú creías que duraba tanto tiempo dura más. Ok, es un mes más que no inicia el proyecto. Existen esas cosas. Es mejor que lo tengan y que no les agarre por sorpresa, porque lo peor es un proyecto que lo presupuestan tan exacto que luego no te alcanza la gasolina, porque te ha faltado ese extra, ¿no? Entonces que haya ese cachito extra, ¿no? Ya operando el tema de actividades, oye, de integración. Estás de local, ¿no es cierto? Pero trata de ser local, que te vean no como alguien que viene a llevarse los recursos del país, sino que te vean como alguien que viene a traer know-how, ¿no? Incidan mucho en capacitar, en promover. Pero esto no solo porque conviene como responsabilidad social y para quedar bien con la comunidad, sino porque te conviene como empresa, porque llevar gente expatriada es caro. Entonces, si nosotros llevamos primero 25, ¿no es cierto?, hemos tratado de ir capacitando gente local formada con con nuestra cultura organizacional, nuestros objetivos, etcétera. Ya con eso, ellos luego de un tiempo se hacen cargo, ¿no? Y quién sabe, pues después de acá unos años hasta el gerente quizás sea local, ¿no? Como ha pasado muchas transnacionales cuando vinieron a Perú. Primero venían tú una primera y segunda línea extranjeros, oye, los peruanos aprendieron el negocio y luego ahora te encuentras transnacionales acá en Perú con gerente peruano. Se da, ¿no? Ese proceso se da, pero todo es un tramo a vivir. Y mi mensaje final sería que en Perú estamos muy capacitados para hacerlo. Vuelvo con lo inicial, es cuestión de decisión y de creérsela. Acá hay oferta de gran valor, simple es cuestión de ir mirando tu mercado y ver, oye, diferenciarse, ¿no? Para eso, pues, para eso empresas como la de Jorge nos ayudan a aterrizar y llegar bien a los mercados. Así que eso sería por mi lado, creo que me extendí un poquito, pero era importante, ¿no? Pienso comunicar estas experiencias. Gracias, Jorge, gracias a los otros panelistas. Gracias, Willer. Realmente importantísima tus experiencias de cómo has vivido este proceso de internacionalización, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y ambas juntas
nos van a ayudar a crecer más seguros. Y eso de la mano con la formalización de las operaciones. Y para ello nos acompaña ahora el doctor Víctor Tinajeros. Víctor es notario con 22 años de ejercicio de la función, 15 años en el departamento de Arequipa y 5 años en Lima, específicamente en San Isidro. Este es un cargo al que accedió ocupando el primer puesto en el año 2014. Víctor es magíster en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Arequipa y es presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Los dejo con Víctor. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Sonia. Una felicitación a mi querido amigo Jorge Bravo por su muy interesante exposición. Solo una cuestión previa. Soy ex vicepresidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios. No vaya a ser que mi colega actual piense que le estoy usurpando el cargo. Soy ex vicepresidente de la Junta. Muchas gracias por la presentación, Sonia. Y sí, efectivamente, como conversábamos hace unas horas, hay que diferenciar formalismo de formalidad. El formalismo tiende a ser señalado como un elemento ocioso, absurdo, descartable. La formalidad nos da la idea de orden. Y la formalidad, entendida como orden, es un requisito que lo piden todos los países y todas las sociedades de acuerdo a sus determinadas características y tiene que ver básicamente con requisitos legales que se tienen que cumplir si uno quiere internacionalizarse, si uno quiere acceder a nuevos mercados, tal como lo ha señalado muy bien Jorge. Pero el fondo del asunto es, primero, ¿a qué se van a dedicar? ¿Qué van a hacer ustedes como empresarios cuando se internacionalizan? Y segundo, ¿es rentable lo que van a hacer? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo de internacionalizarse? Jorge ha señalado claramente cuál es el proceso de internacionalización y cuál es la forma como ustedes deben planificar esa internacionalización. Fernando Tello nos ha explicado brevemente cuál es el aspecto tributario y finalmente Wheeler nos ha dado una casuística que quién mejor que él puede decirlo si él ha realizado estas acciones en más de una vez en lugares tan lejanos como Zambia, como bien nos señala. Ese es el fondo. Pero cuando ustedes ya tienen toda esa idea clara, hay algo que deben cumplir. Y deben cumplir con los requisitos de cada país que cada sociedad les exige para poder trabajar en ella. Y eso es algo perfectamente normal. Para eso tienen que celebrar determinados acuerdos, realizar determinados actos en materia legal que les permitan trabajar formalmente, legalmente en el lugar que ustedes lo establezcan. Para ello, el vehículo que se da en prácticamente todo el mundo es por la vía del documento notarial. No se preocupen, no os preocupéis, porque estas formalidades no son extensas, grandes. En el mundo existen dos grandes sistemas notariales, nada más. Uno es al que adscribe el Perú, que es el sistema romano-germánico, que lo tiene prácticamente todo Sudamérica, menos Venezuela y menos Cuba. Menos esos dos países, todos los demás tienen un sistema similar al nuestro. Europa tiene también un sistema similar al nuestro, salvo la Gran Bretaña. Estados Unidos y la Gran Bretaña tienen un sistema de seguros, más de seguridad económica y no de seguridad jurídica, pero todos los demás países de Europa tienen un sistema similar al nuestro. Veamos China, que es el gigante asiático al que muchos empresarios miran hoy en día. Pues China ha migrado hacia un sistema notarial similar al que tenemos nosotros. Entonces, no se preocupen, empresarios. Si tienen clara la idea de qué van a hacer, a qué se van a dedicar, si es rentable, si hacen el procedimiento que les ha indicado Jorge Bravo, si escuchan las experiencias de Wheeler, les va a ir bien. En materia de seguridad jurídica, ¿qué necesitan? Como bien ha señalado también Jorge, establecer una sucursal en el lugar donde vayan a trabajar. Y para eso solo se requieren 3 requisitos importantes. Primero, tendrán que acreditar la existencia de la empresa en Perú para que pueda tener una sucursal fuera. Acreditar su existencia.
¿Cómo la acreditan? Con el instrumento notarial y la publicidad registral, muy sencillo. En segundo lugar, tienen que tener un acuerdo la empresa en Perú de constituir la sucursal en el extranjero. Segundo, primero existencia de la empresa aquí, luego el acuerdo de constituir una sucursal fuera. En tercer lugar, esa sucursal debe tener un capital allá. Mínimo, máximo, tendrá que ser de acuerdo a las exigencias del país donde vayan a establecer la sucursal, un capital social inicial que ustedes van a tener en ese lugar. Y cuarto, alguien tiene que manejar esa sucursal. Deberá tener un representante legal la empresa en el lugar donde van a establecer esa sucursal. Ojo, dos asuntos adicionales importantes. Esa sucursal siempre será subsidiaria de la principal, que estará en el Perú, en el supuesto que les ponemos. Es decir, la principal de Perú asume responsabilidad sobre los actos que hiciere la sucursal. Eso es muy importante. No se trata de que si la sucursal comete algún acto incorrecto, ella se arregla. No. Ustedes como entidad, como sede principal en el Perú, asumen la responsabilidad que pudiera tener la sucursal. Por algo se llama sucursal y es subsidiaria de la que se realiza en Perú. Esos son algunos aspectos breves de la formalidad que se tienen que cumplir. ¿Cuál es la validez que se tiene que... A ver, el documento en el extranjero deberá tener validez. Para que tenga validez, ¿qué se requiere? Que sea hecho ante notario. Eso lo hacen en 1 o 2 días, no van a demorar más. Que sea validado además por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú, la famosa llamada apostilla de La Haya, que es una certificación que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los documentos peruanos tengan validez en el extranjero. Suele demorar un poquito. Son entidades públicas y suelen demorar un poquito, no demasiado. Quizás hoy en día con la pandemia hay algo más de demora, pero seguramente es transitorio. Estas son las formalidades legales, jurídicas, mínimas que se debe tener en cuenta cuando uno quiere internacionalizarse, cuando uno quiere trabajar fuera y constituir una sucursal. Por último, si hay una alternativa adicional, sí, claro, ya no constituyo mi sucursal, sino constituyo una empresa allá, autónoma, la constituyo desde cero. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? En ese caso, ya en Perú, nada. Vas a constituir una nueva en el lugar donde vas a trabajar, en cuyo caso te riges totalmente con las leyes del lugar donde vayas a estar. Eso es todo, muy breve, y muchas gracias por la oportunidad, Sonia, Jorge, Willer y Fernando. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor. Como ven, tenemos todo el recorrido, toda la experiencia de estos profesionales que nos pueden abrir la mente para abrir también nuevos mercados. Y le vamos a dar pase a Jorge Bravo para que concluya y cierre esta exposición. Adelante, Jorge. Gracias, Sonia. Mira, en realidad, ya con lo señalado por Fernando, por Willer y por Víctor, me queda muy poco por indicar. Quiero simplemente hacer precisión de algunas precisiones muy cortas, ¿no? La primera, conforme a lo que indicó Fernando, la importancia de comprender tributariamente el país al cual uno va a acceder, ¿no? Esto es fundamental. Tenemos una serie de acuerdos o de tratados de doble tributación que efectivamente nos permiten manejar de mejor manera toda la parte tributaria, y eso tiene sus beneficios, ¿no? Es importante conocer cuáles son estas características, es importante hacerlo de manera previa. Lo segundo, lo que indicó Willer, y además él con la hartísima experiencia que tiene en acceso a nuevos mercados, él ha señalado varios aspectos que son fundamentales. El primero, y creo que el más importante, es que es cuestión de decisión, ¿no? O sea, como yo les indicaba al momento de mi presentación, no es que la internacionalización o el acceso a nuevos mercados es exclusivo de la gran empresa. Esto no es así. Una microempresa, conozco casos de microempresas que se han internacionalizado exitosamente. Pero
todo pasa por un tema de decisión, ¿no? Y además, por un tema de conocimiento del mercado al cual yo voy a llegar. Wheeler señaló que es importante, como anécdota, ¿no? Que es importante entender incluso qué cosas significan las palabras. Y yo les cuento una anécdota. Estaba en Chile, habíamos comenzado un proyecto hace algunos años, hace ya varios años, y yo utilizo mucho una palabra colombiana que ellos, no, tranquilo, te dicen, tranquilo, pero el tranquilo es, como estás hablando, sí, está bien, ¿no? O sea, y yo digo, no, tranquilo, insistía mucho con el tema tranquilo, y en un momento me dice, no, pero tranquilo, ¿qué? Estoy tranquilo. No me tiene que decir que me tranquilice, yo estoy tranquilo, le estoy hablando tranquilamente. Entonces yo, claro, no entendió el sentido del tranquilo, ¿no? O sea, no entendió el sentido de la palabra. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque al momento de desarrollar alianzas, las reuniones iniciales, claro, la empatía es un aspecto fundamental. Y para eso hay que conocer un poco cuáles son estas características socioculturales del país en el cual uno va a desarrollar negocios, ¿no? Y Wheeler también señaló que hablando con el chico del Grifo se enteró de algunas características que es importante entender cómo funcionan los países, ¿no? Cuento, nosotros que tenemos oficinas en Colombia, allá, hace varios años, ¿no? Esto lo descubrí. Claro, ¿a qué hora nos reunimos? Sí, si quieren nos reunimos a las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana, pero acá todo comienza a las 9, 8:30, 8, ¿no? Estamos ahí. Pero 6:15 de la mañana, pues uno está a esa hora todavía recién, ¿no? Terminando el sueño. O sea, ¿cómo? 6:15 de la mañana, pero claro, resulta que allá todo comienza muy temprano y que tú puedes tener una reunión de trabajo de directorio a las 6:15 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, y están todos, ¿eh? O sea, ya están todos totalmente operativos, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados con nuestras reuniones de los días jueves, ¿no? Y estamos preparados, pero claro, es importante entender cuáles son estas características del país en el que uno va a desarrollar sus negocios, ¿no? Y por último, lo que ha señalado Víctor con la amplísima experiencia que tiene desde el campo notarial, pues que evidentemente hay que cumplir con estas formalidades, que no son formalismos como él bien lo ha señalado, sino las formalidades, que es lo que te va a permitir desarrollar correctamente tus operaciones, ¿no? Como yo les decía al inicio de esta presentación, uno invierte un sol no para perderlo, uno invierte un sol para que ese sol se multiplique, ¿no? Y la inversión, como ya les he dicho, pasa por un tema de exploración, pasa por un tema de análisis interno, pasa por un tema de implementación de cuál debe ser mi estrategia, pero pasa también por el cumplimiento de estas formalidades, que son importantes realizarlas, ¿no? Claro, tengo que abrir una sucursal, uy, pero más barato me sale abrir una nueva empresa ya, me estoy ahorrando 100 soles de repente, pero claro, el efecto no es el mismo, ¿no? Como bien lo ha señalado Víctor. Cuando tú abres una sucursal, esa sucursal es una subsidiaria de la principal. Por lo tanto, en un tema de responsabilidades alcanzan, están vinculadas, pero en un tema de capacidad de la subsidiaria, de la nueva empresa, de la sucursal, jala a la empresa matriz y por lo tanto llevas toda esta experiencia que te permita, como se los dije, estar en una mejor condición para contratar, ¿no? 3 aportes muy valiosos. Quiero agradecerles a Fernando, a Wheeler y a Víctor por haberme acompañado en este panel. Y a ustedes agradecerles por la paciencia de habernos escuchado estos 60 minutos hablando sobre estrategias para la internacionalización. Como siempre, nosotros a su absoluta disposición. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Jorge. Realmente, información de primera. Toda crisis tiene un aspecto negativo y siempre también tiene un aspecto positivo. Aprovechemos esta coyuntura para reinventarnos. Estamos hablando de hacer cosas diferentes. Preparémonos para expandirnos a mercados externos. Esta nueva normalidad nos va a tomar bastantes largos meses en restricción de salidas.
aprovechemos, hagámonos formales, preparémonos para que luego el Perú pueda salir con mayores empresarios, con empresas internacionales, y que sean las empresas peruanas las nuevas multinacionales. Los invito también para que nos acompañen junto con Acacia Empresarial todas las semanas a escuchar esta calidad de empresarios, asesores, consultores que tenemos para orientarlos en esta nueva coyuntura, para que las consecuencias no sean tan adversas. Todo el que quiere internacionalizarse, ya sabe, tiene a Luma Consulting. Y la próxima semana estaremos con los retos de la minería en los tiempos del COVID, a cargo de Willer Galván. Y con esto nos despedimos. Gracias, Jorge, gracias, panelistas, y hasta la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias. Perdón, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias.